Buenas tardes, estimados estudiantes. Confírmenme el audio, por favor. Buenas tardes, se escucha y también se ve su pantalla. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, Diana, Berta, Jennifer, Buenas Yoara. tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Pero para ello recordemos un tema ya tratado. A ver, ¿qué tema hemos desarrollado en la clase pasada? ¿Quién me podría manifestar? Berta, Yoara, Jessica, ¿qué me podrían manifestar de lo que hemos trabajado ya en la clase pasada? A ver, un pequeño resumen. Hablamos del Renacimiento, este, de sus descubrimientos de América y su posterior invasión. Se habló de todo su concepto, sus representantes, Ya, las obras, de todas las comedias, así, todo lo relacionado al Renacimiento. muy bien. ¿Qué podemos decir? ¿Qué tipo de movimiento es el Renacimiento? Mejor dicho, ¿qué es lo que marca de diferente el Renacimiento? ¿Cuáles son las características del Renacimiento, chicos? A ver, ¿quién me podría manifestar? Sus características son el predominio de la razón, Ya, eh, que se produce un avance científico y tecnológico, la valoración de la naturaleza y la acción, que es la base de la literatura de esta época. ya. Muy bien. La Aquí, revaloración, la revaloración de la cultura grecolatina, la crítica a las formas de culturas medievales de una manera humanista y satírica. ya. ¿Por qué decimos que se produce dentro del Renacimiento un avance científico y tecnológico? ¿Por qué es una de las características? Ay, dile a esta niña. Chicos,
¿Por qué decimos que dentro del Renacimiento va a haber una revaloración, tanto científico como, o mejor dicho, va a haber ese avance científico y tecnológico? ¿A qué se deberá, Jessica? Jessica, ¿me escuchas? ¿Por qué decimos o por qué me muestras que la característica del Renacimiento es científico? Jessica, ¿me logran escuchar, chicos? Joara, Berta, ¿me escuchan? Porque era un movimiento renacentista. Ya. A ver, nosotros decimos, como dijo su compañera, ¿sí? Se habló sobre el Renacimiento, ¿cierto? Y este movimiento, o mejor dicho, corriente literaria, que forma parte de la historia, va a tener mucho lo de científico y tecnológico. ¿Por qué? Porque su contexto histórico está enfocado en ello, ¿ya? Los hechos más importantes de esta época van a ser el descubrimiento de América y su posterior invasión, ¿cierto? Y dicho a ello va a resurgir. Recuerden que cuando nosotros tenemos alguna guerra, algún tipo de enfrentamiento, van a haber ciertos avances tanto tecnológicos y científicos. Es por ello que esto va a involucrar mucho en lo que es la literatura, ¿no? En el que se van a tocar temas en base a ello y los escritores de esta época van a tener muchos conocimientos sobre científicos, mejor dicho, que van a ser hombres o escritores eruditos, ¿sí? Que van a conocer una diversidad de temas, ¿ya? Ahora, por eso decimos que tiene cierto avance científico y tecnológico, ¿ya? Y una revaloración de la cultura grecolatina. ¿Por qué diremos que hay una revaloración de la cultura grecolatina, Yeomi?
Yeomi, ¿me escuchas? Yeomi Rodríguez. Bueno, parece que Yeomi no nos escucha o no está presente. Wendy Castro. Wendy. Sí, Miss. A ver, la pregunta es, ¿por qué decimos que hay una cierta revaloración de la cultura grecolatina dentro del Renacimiento? ¿Por qué se manifiesta ello? Dentro de las características está ello. Disculpe, Miss, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Por qué decimos que dentro del Renacimiento hay una revaloración grecolatina? Wendy, ¿me escuchaste? Miss, disculpe, no sé. Entiendo. A ver, Yoara Missouri. Yoara, ¿me escuchas? Berta. Porque su hábito se limitó a la cultura europea y a los territorios americanos. Va por ahí, pero a ver, grecolatina, ¿de qué creen que derive esa palabra? Porque proviene o está formada con raíces latinas. ¿Es relativo a los antiguos griegos y latinos? Exacto, ¿ya? Exacto. Por eso decimos que hay una cierta revaloración grecolatina, porque va a formar o van a tener ciertas raíces griegas, ¿ya? Y latinas que van a volverse a manifestar, ¿ya? Es por ello que se dice, ¿ya? Entonces el Renacimiento va a surgir como ello, ¿no? Y dentro de estas características donde las vamos a ver visualizadas en la obra de William Shakespeare, ¿cierto? Que es uno de los exponentes de esta corriente literaria, ¿sí? Es uno de los grandes manifestantes, se podría decir, o mejor, uno de los representantes quienes nos manifiestan
esta temática, ¿cierto? En las cuales estas características a mí me ayudan ¿en qué sentido? ¿En qué sentido a mí me ayudan a conocer las características de las corrientes literarias? Chicos, Para poder reconocer la importancia que tiene el Renacimiento. sí, y aparte para poder identificarlo, ¿cierto? Porque nosotros nos ponemos a leer, por ejemplo, una obra literaria en la cual, en base a la temática que vaya a contener, nosotros podemos identificarla y caracterizarla y posicionarla en una corriente literaria, ¿cierto? A las cuales nos vamos a basar en sus características, ¿cierto? Porque cada corriente literaria es distinta, van a tener quizás algunas similitudes con alguna otra, pero van a ser propias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la máxima obra de William Shakespeare con la que nosotros podemos ir, la cual pertenece a, al Renacimiento? ¿Lo puede repetir, Miss, por favor? A ver, les decía, ¿cuál es la obra a la cual pertenece a la corriente literaria del Renacimiento escrita por William Shakespeare? Que se habló la clase pasada. ¿Cuál es esa obra? ¿No fue de Hangla? ¿Cómo? ¿Fue de Hangla? Hamlet, Ah, ¿ya? Hamlet, el cual nos habla sobre la duda y la venganza, ¿cierto? Nos habla sobre la duda y la venganza, ¿cierto? El amor, la muerte, la traición, ¿cierto? Entonces nos trata sobre una cierta serie de situaciones en las cuales está en busca de una verdad, ¿cierto? Muy bien, entonces el Renacimiento es ello, ¿cierto? Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre una corriente literaria que está continua a lo que es el Renacimiento, que es el neoclasicismo. ¿A qué creen que se referirá el neoclasicismo o quién de ustedes quizás tenga alguna noción de ello? O quizás ninguna. A ver, ¿quién me podría manifestar? Es un movimiento artístico que se dio en Europa para restaurar las normas del clasicismo, pues, para darle continuidad. Ya, va por ahí. A ver, cuando nosotros vamos a hablar del neoclasicismo, como toda corriente, nos tenemos que centrar en sus etapas, ¿no? ¿Dónde fue creado? Va a ser creado en Francia, ¿sí? En la etapa dorada del siglo XVIII o el siglo de las, o también llamado siglo de las luces. Recuerden que es llamado siglo de las luces por el avance, ¿cierto? Y dentro de ello se desarrolla la Revolución Francesa.
¿ya? Entonces va a tener ciertas características en base a esta corriente histórica. Ya en el siglo de las luces hay muchos avances, hay muchas manifestaciones en los cuales va a mejorar el estilo y la temática de cada escritor. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un pensamiento ilustrado en base a los avances tanto tecnológicos, científicos, sociales que va a tener la época. ¿Ya? Acá, en el pensamiento ilustrado se considera así, porque va a haber una concientización al pueblo francés. Se va a escribir también para el pueblo, ¿ya? Ideas de un grupo de intelectuales que van a poner en práctica sus saberes. Ya van a aparecer estos grupos literarios en los cuales se van a centrar en una temática en sí, entre ellos. Sí, van a destacar tres aspectos, lo que es la razón, la ciencia y el progreso del tipo de y formato de pensar. ¿Sí? La discriminación a las ideas religiosas y los privilegios de la nobleza, ¿sí? Ellos, los neoclásicos o los escritores neoclasistas, van a tener cierto rechazo ante esos privilegios que se les otorgaba solamente a la nobleza y a la clase, se podría decir, social que no pertenecía, se les ultrajaba, se les despreciaba y no se manejaba con la misma temática o las mismas leyes, se podría decir, ¿no? Habría ciertos beneficios y los neoclasicistas van a estar en contra de ello, ¿ya? Ahora, dentro del estilo en el cual ellos tienen, va a perder protagonismo con la aparición del romanticismo. Sí, aquí, como se dan cuenta, la temática, la idea de los escritores del neoclasicismo va a estar en base a la razón, a lo coherente, a lo racional, pero va a perder esta temática con la aparición ya del romanticismo, ¿no? En el cual va a contar con tres características, el estilo. ¿A qué nos referimos con el estilo? Es la forma de escritura con la cual van a contar los escritos neoclasicistas o los que pertenecen a la cultura neoclasicista, ¿ya? Cuenta con esteticismo, ¿sí? Con esteticismo en cuanto a su forma de escritura, la sencillez, por la forma en que al nosotros leerlas se nos va a hacer fácil de interpretarlas, ¿sí? Fácil de interpretarlas, de poder comprender la temática y simetría en cuanto a la coherencia temática de sus escritos, ¿ya? Las obras se van a basar en las cuestiones sociales del día a día del hombre de esa época, ¿no? Que es lo que sucedía tanto en el ámbito amoroso como social, ¿no? Y político, ¿sí? Y se va a basar en la razón y en la libertad. Aquí cuando hablamos en la razón y en la libertad, hacemos referencia al hecho de libre de pensamientos, ¿no? Que van a ser libres en poder manifestar sus ideologías, o van a intentarlo por lo menos hacerlo, ¿no? Y van a dejar de lado a los sentimientos, a los objetivos, se va a dejar de lado ello, ¿sí? Ya se va a tener en cuenta lo que es más, lo que es la razón que lo sentimental, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Chicos,
Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? No me está entendiendo. Muy bien, Berta. Entonces, ¿qué puedes destacar tú de las características del estilo de los neoclásicos? ¿Qué rescatas tú o qué es lo que te llama más la atención? Berta, ¿Puedes repetir, Miss? ¿qué es lo que destacas tú de las características manifestadas? De las características que les acabo de brindar, o mejor dicho, del estilo, al cual nos referimos que son parte del neoclasicismo, ¿qué es lo que rescatas tú de ellos? ¿Qué es lo que te llama más la atención? Berta, Berta Kowalki, ¿me escuchas? Muy bien, Wendy. Berta, me dijiste que todo estaba claro o tienes alguna duda. A ver, si no se activa tu audio, lo puedes escribir así como Wendy. ¿Mm? Chicos, por favor, ¿eh? Qué raro que no se logre activar ahora. A ver, entonces, muy bien, Wendy. Wendy nos dice, ¿no? Que predominaba la razón. Esa es una de las características sumamente importantes dentro de esta época, ¿no? Porque es una diferencia con el romanticismo, ¿sí? Muy bien. Ahora, recordemos que dentro de las corrientes literarias vamos a ver sus manifestaciones no solamente en lo que es la literatura. Recuerden que sus manifestaciones también se van a desarrollar en diferentes ambientes sociales de la época, ¿sí? En la arquitectura, en la economía, en la política, ¿sí? Se van a también manifestar, ¿sí? Con sus propias, van a contar con las mismas características brindadas con la temática, pero su forma de representación es distinta, ¿no? En la arquitectura vamos a ver estas características hechas en su estructura, ¿no? En su edificación, ¿sí? Va a presentar cierta elegancia, una sobriedad y un exceso de detalle en cuanto a sus eh, comparticiones, a sus diseños, ¿sí? Pero va a haber cierta elegancia y sobriedad en sus edificaciones, ¿sí? Ahora, en la pintura va a haber una extremada carga social, ya que recuerden que dentro de las características, la temática es que se van a centrar los escritores de esta época en lo que sucedía cotidianamente, en lo social, ¿sí? Se va a mostrar ello, ¿no? Temática social que desarrollaban en esta época. Va a haber una simetría, ¿sí?
y van a usar una gran variedad de tonos oscuros, ¿ya? De tonos oscuros, tonos que van a ser propios del neoclasicismo, ¿sí? Y en la literatura vamos a ver que los escritores van a dejar de lado su carácter intimista, ¿sí? Sí, vamos a ver un carácter intimista, van a formar y educar a los ciudadanos, ya no solamente se van a centrar en escribir por escribir, ¿no? Sino van a tratar de educar a esta población, ¿no? Y van a ser la mayoría de ellos ensayistas y críticos, ¿ya? Van a ser ensayistas y críticos la mayoría de sus manifestaciones, ¿no? O sus obras escritas, ¿sí? Muy bien, entonces tengan en cuenta ello. La literatura se presenta así, ¿no? Dejando de lado ya ese carácter intimista, ya no solamente van a escribir para una clase social o solamente con una ideología, sino van a tomar diferentes temáticas sociales propios de la época, en lo cual su función va a ser el de formar y educar a estos ciudadanos, ¿no? Ahora, la fábula va a recuperar su importancia que tuvo ya en la actualidad y se dejó de lado, ¿no? Por eso hay una revaloración grecolatina, ¿no? Y una literatura correcta e implacable, impecable. Va a presentar un arte también bastante aristocrático e influenciado por el gusto francés. Y cada género, para los neoclásicos, nos manifiestan que cada género debe de estar separado y mantener sus propias características. No es que haya género dramático y género lírico forman parte de uno solo, no. Cada uno para los neoclásicos, ellos manifestaban que cada género debe ser individualista, ¿no? Debe de contar con sus propias características, su propia temática y forma de escritura, ¿ya? Ahora, ¿qué géneros nosotros hablamos o se va a desarrollar con mucho más interés o, mejor dicho, mucho más apogeo? Son dos, la lírica y el teatro. ¿Qué entienden por lírica? Chicos, ¿qué entienden por el género lírico? Sheila, Berta, Jessica, Brian. Ya, todos los géneros forman parte de una obra literaria, ya o se puede estructurar en ella. A ver, uno de los géneros que es el género lírico que se va a producir en la Escuela de Salamanca se va a preocupar mucho por ese equilibrio entre la expresión, ¿no? De la lira, que es musical, el cual van a cultivar más que todo temas morales, con un evidente afán didáctico. ¿Qué quiere decir? Que son temas morales con un aprendizaje, ¿no? Una moraleja que se debe de practicar y dejar como escritor parte de esta época, ¿no? Ahora, en el teatro, bueno, eso sí lo conocemos,
que es aquello que se va a escenificar, ¿no? En el cual se va a ver representada una obra teatral, ¿ya? Entonces, esta también tiene una finalidad tanto didáctica como moral. Y los de esta época van a estar muy arraigados a ello, ¿no? A la moral, aquello que les dé a conocer su, se podría decir, su forma de trabajo, ¿no? De cada escritor. Sí, acá se va a proponer la reducción del número de personajes, ¿no? En el teatro barroco había demasiados actores, a veces se podría decir de que muchos de ellos no realizaban, no realizaban ninguna actividad, ¿no? Ahora, en el teatro, dice, para el gusto de los neoclásicos, esto era bastante desagradable. Es por ello que estos van a empezar a modificarlo, ¿no? Ahora, una de las obras bastante interesantes en el cual se va a ver representada esta hipocresía, este formato y esta abstenencia en el cual se enfocan mucho en lo que es el de modificar, ¿no? Y en la sociedad en la cual se encuentran, ¿no? Y esto van a plasmar. Y una de las obras va a ser Tartufo, el cual es una comedia que va a presentar como protagonista un ingenuo padre, que quiere decir que se va a comer, o mejor dicho, va a verse convencido con lo solicitado por por Tartufo, ¿no? En el cual él va a ser engañado por la forma de comportamiento hasta que su esposa e hijos de este padre de familia se dan cuenta que en realidad estaban mintiendo o Tartufo estaba mintiendo, en el cual su esposa lo va a poner al descubierto, ¿no? Para que verificara su esposo de que en realidad estaba mintiendo, ¿no? Y solamente quería obtener alguna riqueza de esta familia al verse casado con una de las hijas de este padre, ¿no? Y más que todo trata por ello, ¿no? Y ante esta identificación, porque su padre se da cuenta, Tartufo va a intentar convencerlo, pero ya es demasiado tarde porque ya el padre se había dado cuenta y lo echa de su casa, ¿no? Y además va a tener en su poder Tartufo documentos sumamente importantes, ¿sí? Y comprometedores de este padre, ¿no? Sin embargo, como cuando va a intervenir en sí la justicia, va a reconocer como un buscado criminal, cual va a ser castigado sin piedad, ¿no? Entonces, de eso más que todo se enfoca esta pequeña historia, ¿no? Nos narra esta hipocresía, esta actuación moralizante y razonable, ¿no? Que es propio de la época. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda? No, listo, claro. Muy bien, a ver, les voy a mostrar este pequeño video referente a esta historia, ¿no? Para que lo puedan verificar y entender mucho mejor. Atentos, por favor. Hola a todos y bienvenidos a De Arte. En el día de hoy les traigo un resumen de la obra Tartufo. Comencemos. Tartufo es una obra de teatro estrenada en 1664, escrita por el famoso francés Molière. La misma comienza de la siguiente manera. La obra sucede en la casa de Orgon. La madre de él, Madame Pernelle, decide dejar la casa de su hijo porque no le gusta el comportamiento del mismo. Le parece inmoral, decadente. Ella también ve a su nieto, Damis, y a su nieta, Marianne,
como dos personas que no le gustan. Tartufo es el único que le agrada y él es un invitado. Este fue invitado por el mismo Orgon, quien le encanta la forma de ser de Tartufo. Sin embargo, el resto de la familia cree que Tartufo es un fraude y un mentiroso. Madame Pernelle entonces se va. La sirvienta, Dorine, y el cuñado de Orgon, Cleante, se plantean cómo podrían convencer a Orgon de que Tartufo es un manipulador. Damis, por otro lado, está preocupado que Orgon no quiera que Marianne se case con Valer, su pretendiente, por la influencia de Tartufo, a pesar de que ya aceptó el matrimonio. Orgon, sin embargo, cree en la pobreza y humildad de Tartufo. No lo ve como los demás. Cleante, sin embargo, dice que Tartufo es un hipócrita. En eso, Cleante le pregunta sobre el matrimonio de Marianne y Orgon esquiva las preguntas. Ya pasado un tiempo, Orgon anuncia que quiere que Marianne se case con Tartufo. Ella se sorprende pero debe obedecer. Dorine suplica a Orgon. La diferencia de edad es mucha. Orgon no quiere saber nada. Él ya tomó la decisión. Marianne, si bien está triste, tiene que obedecer a su padre. Valer se enoja, pero entre Dorine, Valer y Marianne acuerdan ver cómo hacer para conseguir que Orgon cambie de opinión. Quieren que Elmire, la esposa de Orgon, controle a Tartufo, ya que éste la desea. Dorine los deja a solas y ella le ruega que renuncie a los reclamos por Marianne. Sin embargo, Tartufo esquiva todo esto, pero a la vez como que busca tener algo con ella. Elmire se enoja y le dice que le contará a Orgon sobre esto a menos que retire sus intenciones con Marianne. Tartufo parece que va a aceptar, pero aparece Damis enojado y Tartufo no dice nada. Aparece Orgon también y Damis le dice lo que piensa sobre Tartufo. Este aprovecha y se muestra como víctima y pide piedad, lo cual impresiona a Orgon. Damis se niega a retirar su reclamo y Orgon lo echa de la casa. Tartufo, en cambio, finge humildad y dice que también debería irse, pero Orgon le dice que no, que se quede y hasta lo nombra heredero. Cleante luego intenta desenmascarar a Tartufo, pero no puede. Marianne le ruega a su padre que no lo haga casarse con él, pero esto es en vano. Elmire es la única que logra convencer a Orgon de que se esconda mientras habla con Tartufo para que vea quién es. Lleva entonces a Tartufo a la habitación y le dice que ella se siente atraída por él también. En este acto, Tartufo deja ver que es un fraude y Orgon se da cuenta. Sale a confrontarlo, pero Tartufo le dice que tiene la escritura de la casa y que puede causarle problemas porque además posee la caja fuerte. Orgon se siente preocupado, le explica a Cleante los problemas que esto puede traerle, ya que en esa caja se encuentran los papeles de alguien que le fue desleal al rey. Orgon está furioso. Damis y Madame Pernelle regresan. Los demás intentan convencer a la mujer que Tartufo es un traidor. Sin embargo, aparece un policía, el Monseñor Loyal, que dice que deben abandonar la casa, porque Tartufo es el poseedor de la misma ahora. Y esto va para peor, porque justo llega Valer, quien dice que Tartufo entregó las cajas fuertes al rey, y ahora hay una orden de arresto contra Orgon. Justo antes de que Orgon huya, Tartufo se burla de la situación. Pero en ese momento, el policía, en vez de arrestar a Orgon, arresta a Tartufo, porque dice que el rey vio el engaño del hipócrita. La familia se siente en calma y Tartufo tiene su merecido. Orgon anuncia que planificará la boda entre Marianne y Valer. Y así es como termina esta obra. Recordad que podés ver un pequeño análisis de la historia, de los personajes y preguntas que nos pueden surgir a partir de la lectura del libro haciendo clic en el video que se encuentra en pantalla. Si te gustó y sirvió este resumen, no te olvides de suscribirte, compartirlo y dejarlo me gusta. También recordad que puedes aportar al canal en Cafecito, Patreon o siendo miembro en YouTube, donde podrás encontrar recompensas y tu ayuda serviría para mejorar la calidad de los videos. Hasta la próxima.
Muy bien, chicos. ¿Qué rescatan entonces de esta pequeña obra literaria? ¿Qué les llamó más la atención? A ver, Wendy. Wendy, ¿me dejo escuchar? Bueno, parece que Wendy no está. Shelia, Asia. Bueno, a mí me llamó la atención todo lo que tuvo que hacer Tartufo para poder pedirle la mano a la hija pues de Orgón. Y además todo lo que tuvo que hacer Elvira para que, para que cayera pues el impostor y dejara la hipocresía que tenía con Orgón.
Jessica, ¿ninguna, chicas? A ver, Miss, dentro yo de le ellos, contesté. dime, Wendy, te escucho. Wendy. Sí, Miss, disculpe. Es que estaba almorzando, pero ahorita le contesté. Yo creo que no me escuchó. A ver, dime, ¿puedes repetirlo, por favor? ¿Me puede repetir la pregunta usted? A ver, les decía, ¿qué es lo que predomina dentro de la historia de Tartufo? ¿Qué es lo que se puede visualizar? Bueno, yo lo que pude visualizar fue que, eh, ya va que no me acuerdo el nombre, que Tartufo fue, o sea, se la quiso tirar de hábil, pero bueno, se la ingenió entre la esposa y también el hijo de Orgón para que cayera, pues por sinvergüenza. Y además también que estaba buscado por la policía y eso, como criminal. Exacto, pero este padre ahí que no creía ello, ¿no? Hasta que lo pusieron al descubierto. Sí, muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Consulta respecto al neoclasicismo? No, mis. Muy bien, espero que haya quedado claro.